Hoy día vamos a continuar con las lesiones inflamatorias periapicales desde un punto de vista, un enfoque clínico y más radiográfico. A modo de resumen, entonces las lesiones inflamatorias periapicales pueden ser agudas y crónicas. Ahí el doctor Fuentes les relató bien la histología de las lesiones periapicales que podemos encontrar. Dentro de las lesiones inflamatorias periapicales agudas, vamos a partir la primera parte de la clase con las agudas y el segundo segmento con las crónicas. Entonces, con las agudas, lo importante es que, ¿qué va a depender de que si la lesión periapical es aguda o de curso crónico? Va a depender de un equilibrio entre la noxa, que en este caso es la contaminación bacteriana del conducto, y la resistencia que tiene el hospedero, en este caso el cuerpo y la zona periapical donde están ahí los dientes contaminados. Va a depender de la intensidad de este estímulo, de la noxa, y del tiempo de evolución también que tenga. Y además va a depender de las condiciones anatómicas propias de cada sector dentario y fisiológicas locales. Acá tenemos un esquema de qué lesiones podemos encontrar tanto de curso agudo como crónico. Recordemos que en las clases anteriores habíamos hablado de caries, luego habíamos hablado de pulpitis, y las pulpitis pueden ser reversibles o irreversibles. ¿De qué va a depender si es reversible o irreversible? De la respuesta y del grado de limitación al daño que puede tener el diente. Una pulpitis reversible se hace irreversible cuando ya va camino indiscutible a una necrosis pulpar. Cuando ya se instaura la necrosis pulpar, vamos a tener consecutivamente las periodontitis apicales. Las periodontitis apicales no es lo mismo que las periodontitis marginales. Las marginales son estas enfermedades del tejido periodontal de inserción y de soporte. Las periodontitis apicales son consecutivas a la infección endodóntica. Entonces, las periodontitis apicales van a tener un curso agudo o crónico dependiendo de los factores que vimos recién, del tiempo de evolución, del grado de respuesta del hospedero, y entonces en este color rosado y púrpura vamos a tener las de curso agudo. Muy bien hablaba el doctor Fuentes de la periodontitis apical aguda supurada, también conocido como absceso dentoalveolar agudo, en la sigla ADA-A. Hay un tipo de periodontitis apical que no es consecutiva a necrosis pulpar, que es esta que está en asterisco, que es la serosa, que vamos a ver a continuación, se produce por traumatismo. Las de curso crónico, las periodontitis apicales crónicas, también van a ser supuradas, y esas las vamos a abreviar como ADAC, o absceso dentoalveolar crónico, y también las de curso hiperplásico, como bien decía el doctor, el granuloma y el quiste radicular. Estas lesiones crónicas se pueden agudizar en ciertos momentos, por lo tanto, cuando un absceso dentoalveolar crónico se agudiza, o un granuloma apical se agudiza, o un quiste radicular se agudiza, lo vamos a denominar clínicamente como un absceso dentoalveolar agudo. Ya no va a primar la lesión de base, sino que va a primar la sintomatología clínica que se tenga en el momento. También hay una periodontitis apical crónica que no es consecutiva a necrosis pulpar, que es la simple. Yo les hablaba que la aguda serosa era consecutiva a un traumatismo, por ejemplo, a un golpe, a una abulsión dentaria, a un trauma oclusal. Cuando este traumatismo se hace ya más prolongado, es que ya la periodontitis apical crónica va a ser de curso más de larga data, y se va a poder ver en algunas ocasiones radiográficamente. Pero estas dos con asterisco son sin tener una necrosis pulpar previa. Todas las demás son con necrosis pulpar. Entonces ya teniendo este esquema, vamos a ir desglosándolo en cada uno. Ahora, ¿qué vamos a evaluar radiográficamente en estas lesiones periapicales? Tenemos que evaluar, primero, el hueso alveolar, que está
circundante al ápice dentario. Vamos a ver cambios radiográficos o no. Los cambios radiográficos que vamos a poder ver son áreas radiolúcidas. Y ahí vamos a ver, dependiendo del cuadro que tengamos presente, es que si estas áreas radiolúcidas van a ser circunscritas o no, de menor área, de mayor área, si pueden estar corticalizadas o no. Eso va a depender de cada cuadro. El espacio periodontal, ¿cierto? Que es esta línea negra, muy finita, que rodea la raíz dentaria, nosotros nos vamos a fijar en el espacio periodontal del tercio más apical. Cuando hay algún cambio en él, es que podemos inferir que hay un diente necrótico o con algún traumatismo. Y el diente propiamente tal, si está cariado, si tiene alguna restauración profunda, algo que me ayude a comprender el cambio apical del hueso, el cambio en la radiolucidez que vamos a ver. Generalmente es consecutivo a una caries dentaria y dentinaria profunda. Las técnicas que vamos a tener radiográficas para poder estudiar estos dientes son las técnicas que nos permiten ver el diente completo, que en este caso serían las periapicales o las técnicas de retroalveolar paralela. En algunas ocasiones, cuando tenemos lesiones más grandes, como quistes radiculares de gran tamaño, nos vamos a ayudar con alguna radiografía panorámica. Pero generalmente son las intraorales, las periapicales o las técnicas paralelas. Ya, entonces, siguiendo con este esquema, vamos a partir con la periodontitis apical aguda lacerosa. Recuerden que esta no es consecutiva a necrosis pulpar, pero igual la vamos a tener presente. Esta periodontitis apical, por lo tanto, es sin infección pulpar previa y las causas son traumáticas. Por ejemplo, una oclusión traumática, un traumatismo dentoalveolar, generalmente va a ser una luxación, puede ser una luxación extrusiva, luxación intrusiva, luxación lateral, o ya la avulsión propiamente tal, que es cuando se pierde el diente del alveolo, y hay que reimplantarlo en algunas ocasiones. Muchas veces cuando se trabaja endodónticamente con las limas, se puede instrumentar más allá del largo del diente, y más allá del ápice. Por lo tanto, si instrumentamos con estas limas y pasamos al periápice, también vamos a tener una noxa, un traumatismo en esa área y consecutivamente vamos a tener una periodontitis apical aguda serosa. Y también podemos tener una periodontitis apical aguda serosa cuando hay una extensión de una pulpitis que ya compromete no solamente a la cámara pulpar, sino también a la pulpa que está en el conducto radicular. Si nos vamos a la oclusión traumática, podemos tener contactos oclusales prematuros o alguna interferencia en los movimientos extrusivos, como lateralidades o protrusiones. Y cuando el trauma se hace duradero, ya vamos a ver algún cambio óseo radiográfico. ¿Por qué? Porque si el trauma es agudo, es rápido, radiográficamente no vamos a ver ningún cambio. Pero si este trauma permanece días, semanas, ya vamos a ver algún cambio óseo periapical en la radiografía. Hay que dar tiempo para que el mismo organismo vaya reemplazando el hueso que había en esa área por otro tipo de tejido. Los traumatismos dentoalveolares, bueno, generalmente en una periodontitis apical aguda serosa lo vamos a ver cuando hay luxaciones extrusivas, luxaciones laterales de los dientes, que es cuando recibimos un golpe y el diente cambia de posición sin salir de su alveolo. O la avulsión propiamente tal, que es cuando se pierde el diente totalmente de su alveolo. Ya, por lo tanto, ahí, en todos estos traumatismos vamos a tener un daño directo del ligamento periodontal, que eso se va a traducir en dolor y en una periodontitis apical aguda serosa en esa área. Entonces, primero vamos a tener una inflamación aguda, por lo tanto, radiográficamente no vamos a ver ningún cambio. Si hacemos un tratamiento adecuado, el organismo en esa área periapical va a haber una reparación, un reposicionamiento dentario, una estabilización del diente que se luxó,
va a evolucionar sin ningún problema y el pronóstico va a ser mucho mejor. Pero si el tratamiento es inadecuado, va a persistir una inflamación crónica. Y de ahí en adelante ya vamos a poder ver cambios radiográficos. Cuando yo les hablaba de instrumentaciones endodónticas, que es cuando traspasamos instrumentos, limas al periápice, vamos a tener este daño directo en el ligamento periodontal en la zona apical. También podemos tener este daño directo por medicamentos que podemos introducir en el canal radicular. Algunas soluciones irritantes pueden ser los fenoles, timoles, cresol, hipoclorito, cualquier irrigador, cualquier líquido que con el cual vamos a irrigar el conducto o con el cual vamos a medicar los conductos. Y también otros acá como salen cementos cuando nosotros terminamos las endodoncias, cementamos el cono de gutapercha y pueden sobrepasar al periápice, también puede ser irritante, o conos que estén más largos que el largo de trabajo de la endodoncia, y otros materiales. Lo importante es que todos estos irritantes van a provocar una periodontitis apical aguda serosa. Y recordar que esto no es consecutivo a una necrosis, sino que a un trauma directo en la zona del periápice. Bueno, también podemos tener una extensión en el periápice de una inflamación pulpar. Si bien la pulpa todavía no está necrótica, la inflamación que hay dentro de la pulpa se va a traspasar a la zona periapical, va a ir más allá del foramen apical y va a haber toda una reacción inflamatoria con células inflamatorias en el periápice. Bueno, esta periodontitis apical aguda serosa clínicamente se va a diferenciar de la aguda supurada, que es el absceso dentoalveolar agudo que les hablaba el doctor Fuentes, porque va a ser con una sintomatología menos dolorosa. Si bien es dolorosa igual, es bastante menos dolorosa que un absceso dentoalveolar agudo. Va a doler primero a la presión del diente, a la percusión, podemos sentir que se exacerba con la masticación, con el presionar axialmente el diente. Y cuando tenemos un traumatismo dentoalveolar, el dolor va a ser mayor porque el daño al ligamento periodontal fue mucho mayor. Ahí se rompieron las fibras que unen el diente a su soporte óseo. Bueno, los aspectos radiográficos de la periodontitis apical aguda serosa es que generalmente ante un trauma directo no vamos a ver ningún cambio radiográfico. Pero cuando el daño, el traumatismo se prolonga en el tiempo, ya vamos a ver algún cambio y este cambio generalmente va a ser un ensanchamiento solamente del espacio periodontal a nivel apical. Cuando yo hablo de una radiografía negativa, es una radiografía que no presenta cambios patológicos, por decir, en la imagen. ¿Ya? Se ve todo normal. Por ejemplo, acá en la imagen izquierda, donde vemos los incisivos, vemos el espacio periodontal totalmente mantenido. En ninguna parte se ve ensanchado, menos en el ápice, tampoco. ¿Ya? Acá pudo haber habido un traumatismo, pero que no provocó un cambio radiográfico. En cambio, en la radiografía derecha, tenemos ya un ensanchamiento a nivel apical del espacio periodontal y acá se atribuye a un traumatismo de más larga data. Bueno, pero pasando a lo que nos compete más, que es con las lesiones consecutivas a la necrosis pulpar, bien hablaba el doctor de la periodontitis apical aguda supurada, también conocido como absceso dentoalveolar agudo. Acá, la periodontitis apical aguda supurada, sí vamos a tener una reacción inflamatoria periapical por la presencia bacteriana del conducto. Si bien no siempre las bacterias van a estar fuera del conducto, sí van a estar las endotoxinas, por ejemplo, ¿ya? Y vamos a tener toda una sintomatología aguda asociada a esa noxa. El término agudo significa, en términos clínicos, más asociado al dolor, a la percepción dolorosa que vamos a tener en este tipo de
de lesión. Puede ser que tengamos un dolor que comienza en forma moderada, pero generalmente se hacen intensos, y por lo tanto se llaman agudas, periodontitis apicales agudas, abscesos dentoalveolares agudos, porque son muy dolorosos. Hay que diferenciar si las periodontitis apicales agudas supuradas, si comenzaron en forma primaria o secundaria. ¿A qué me refiero? Generalmente las lesiones consecutivas a una necrosis pulpar, las lesiones periapicales, son de curso crónico. Por lo tanto, en el periápice vamos a ver algún cambio histológico y cambio radiográfico, ¿ya? Pero hay algunas que parten agudas de novo, que no tuvieron un curso crónico previo, y a eso se refiere este dibujo, que vemos el espacio periodontal mantenido, un conducto radicular infectado, contaminado, y se puede provocar en la zona del periápice una reacción aguda en la cual no vamos a ver cambios radiográficos porque no le dio tiempo al organismo a hacer todo este reemplazo óseo por otro tipo de tejido. Entonces radiográficamente no vamos a ver nada, ¿ya? Estas periodontitis apicales agudas supuradas primarias, o sea que parten como agudas propiamente tales, no de una lesión crónica preexistente, son las menos. Mayoritariamente vamos a tener reagudizaciones de lesiones crónicas preexistentes. Ya esas las vamos a llamar periodontitis apicales agudas supuradas secundarias. Bueno, en general, las periodontitis apicales agudas supuradas, clínicamente, lo más importante es el dolor. El dolor que se va a hacer intenso rápidamente. Si bien primero parte como una molestia o un dolor, rápidamente se intensifica. Este dolor es muy intenso, localizado, porque pensemos que lo que está doloroso son las fibras nerviosas del ligamento periodontal, en esa zona, por lo tanto el diente va a ser súper doloroso a la palpación, mucho más a la percusión, hay que percutir pero suavemente, el dolor va a ser mantenido, muy bien localizado en esa área, pero también puede estar irradiado. Lo que sí, el paciente siempre va a relatar que sabe dónde comienza el dolor. Cuando el curso ya es muy, muy doloroso, generalmente no va a ceder a los analgésicos, o bien el analgésico va a tener un efecto de un par de horas, y luego el paciente va a tener que seguir tomando analgésicos cada 2 horas, 4 horas, porque el efecto del analgésico no es lo que debería ser. Y como yo les decía, se exacerba con la palpación del diente. Si nosotros presionamos el diente en forma axial, el dolor se exacerba y es súper intenso. El paciente va a sentir el diente elongado, que está más largo que el resto. Por lo tanto, cuando ocluye, va a sentir que ese diente choca con el antagonista antes que el resto. Estas periodontitis apicales agudas supuradas o abscesos dentoalveolares agudos también pueden ir de la mano con sintomatologías regionales y generales. No siempre. Lo que más prima es el dolor o la sintomatología local del diente y del periápice en esa zona. Pero muchas veces podemos ver reacciones regionales, como por ejemplo edemas en la zona, que lo vamos a llamar como fluxión de cara. Cuando tenemos un aumento de volumen en la cara, producto de un absceso dentoalveolar, vamos a tener un paciente con la zona comprometida de la mejilla, del borde mandibular o de donde esté el diente propiamente tal, el diente problema. ¿Ya? Esa va a ser la sintomatología regional, además de una linfadenopatía positiva, los linfonodos a nivel cervicales o submentonianos o submandibulares pueden estar positivos y dolorosos. Y la sintomatología general se refiere a que en algunos casos, cuando ya es de mayor preocupación el cuadro, el paciente puede tener fiebre, puede tener taquicardia, puede tener aumento de la frecuencia respiratoria, decaimiento, anorexia, o sea, que no siente apetito, no come.
y eso sería ya la parte general. Pero en general, estas periodontitis apicales agudas supuradas, lo que sí siempre van a dar es una sintomatología local. De los que yo les hablaba, de la periodontitis apical aguda supurada secundaria, que es la mayor de las veces cuando tenemos una lesión crónica a nivel apical, ya sea un absceso crónico, un granuloma o un quiste, estos se van a agudizar y van a provocar un absceso dentoalveolar agudo. O sea, la clínica va a ser de un absceso dentoalveolar agudo o de una periodontitis apical aguda supurada. Lo mismo, vamos a tener una contaminación del canal radicular y vamos a tener una periodontitis apical en esta zona, ¿ya? Pero de una lesión crónica preexistente. Aquí ya sí vamos a ver cambios radiográficos. Entonces, si tenemos, si juntamos lo que son las características de una periodontitis apical aguda que parte primaria y de otra secundaria, tenemos un abanico de imágenes radiográficas que podemos ver. Si la lesión fue primaria, o sea, no había una lesión crónica preexistente, lo más probable es que radiográficamente no veamos ningún cambio a nivel apical, por lo tanto la radiografía va a ser negativa. Eso es lo primero, ¿ya? En otras ocasiones, lo único que vamos a poder ver es el ensanchamiento del espacio periodontal a nivel apical. Y en otras ocasiones, cuando ya había una lesión crónica instaurada, que se veía radiográficamente, sí vamos a ver en la radiografía un área radiolúcida a nivel apical. Pero en este caso va a ser difusa, independiente si la lesión crónica era más circunscrita, cuando se acceda a esa lesión crónica preexistente, se pierden los bordes nítidos de la lesión radiográfica y se va a ver una difuminación en esa área, ¿ya? Entonces tenemos estas tres alternativas. Podemos tener una imagen negativa, podemos tener un ensanchamiento del espacio periodontal, y ya podemos ver una lesión radiolúcida franca, instaurada en el periápice, difusa. Acá tenemos, en esta radiografía, tenemos un diente que está coronado con unas espigas, pero vemos que no está hecho el tratamiento de endodoncia, ¿cierto? Y vemos una lesión, un cambio radiográfico a nivel apical, donde se ve un área radiolúcida y de límite, ¿cierto? Que no podemos ver bien el contorno, no vemos bien dónde termina. Pues a eso yo me refería que era difusa. Cuando ya tenemos una lesión radiográficamente positiva, podemos inferir que el conducto está necrótico, ¿cierto? Lo mismo acá. Tenemos un área radiolúcida que se pierde el contorno, esto que le decía yo que es difuso, y puede ser cualquiera de los dos dientes que esté dando problemas. Podría ser el primer premolar, lo más probable que sea ese, y el segundo premolar. ¿Por qué les digo yo que probablemente sea el primer premolar? Porque acá yo pierdo el espacio periodontal a nivel apical y se continúa con la lesión radiolúcida difusa. En cambio, en el segundo premolar vemos que sí se mantiene el espacio periodontal, ¿ya? Pero esta área radiolúcida compromete el ápice de ambos dientes. Vemos también que el diente no está tratado endodónticamente y que tiene una restauración extensa. Si bien la radiografía periapical no nos sirve para estudiar la corona, sí podemos ver que hay un material dental y que es bastante profundo, ¿ya? El tratamiento de una periodontitis apical aguda supurada, o sea, de un absceso dentoalveolar agudo, va a ser un tratamiento de urgencia. ¿Por qué? Porque el paciente va a consultar por dolor, por inflamación, y por toda la sintomatología que yo les dije que podía ser solamente local, o regional, o general. Por lo tanto, el tratamiento va a estar enfocado a eliminar el foco infeccioso. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer un tratamiento
de urgencia del conducto, que en este caso vamos a eliminar la pulpa necrótica, se llama necropulpectomía. Podemos hacer un drenaje del pus que se formó en el periápice vía conducto. Si permeabilizamos el conducto, instrumentamos con alguna lima, traspasamos un poco el periápice, que se llama trefinar, y va a drenar pus a través del canal radicular. Y además vamos a complementarlo con antibioterapia. No en todos los casos se va a dar una antibioterapia, pero generalmente sí se da. Va a depender también de la sintomatología general que tenga el paciente, de si el paciente tiene alguna comorbilidad, si es diabético, etc. ¿Ya? Esto serían entonces las periodontitis apicales agudas. Las lesiones inflamatorias periapicales crónicas, recordemos la parte histológica que les hablaba el doctor, vamos a tener infiltración de células inflamatorias, en este caso crónicas, en el periápice. ¿Por qué? Producto de una reacción persistente, de una inflamación de una contaminación persistente del conducto, pero que va a ser de baja intensidad y va a propiciar que se mantenga en el tiempo, ¿ya? Por eso vamos a tener una inflamación crónica y no va a ser aguda propiamente. Sí vamos a tener células inflamatorias agudas siempre, pero las que van a primar son las células inflamatorias crónicas. Cuando tenemos inflamaciones crónicas a nivel periapical, sí vamos a tener destrucción del tejido óseo circundante al periápice, por lo tanto vamos a ver cambios radiográficos en el diente problema, ¿ya? Y vamos a tener también estos intentos de reparación en que si la noxa es de baja intensidad, de larga data, le da tiempo al organismo para ir tratando de reparar el daño y sustituyendo el tejido óseo por tejido conjuntivo. Entonces, una inflamación crónica periapical va a ser una inflamación prolongada en respuesta a una noxa persistente, a una contaminación persistente del conducto. Los factores que van a promover que el curso de la inflamación periapical sea crónica es que, por ejemplo, el diente tenga una caries muy profunda, que está cavitada y que está con la cámara abierta. La cámara pulpar comunicada con el medio bucal, y vamos a poder tener un drenaje quizás espontáneo de un absceso, por ejemplo, crónico que se haya formado en el periápice. Cuando los microorganismos son de baja virulencia, van a propiciar un curso crónico a nivel periapical, ¿ya? Cuando tenemos mayor esclerosis de los túbulos dentinarios, también la noxa va a ir más lentamente provocando el daño a nivel apical, ¿ya? Y va a depender también de la competencia inmunológica de cada persona, si es curso agudo o curso crónico. Yo les hablaba en esta esquemita, ¿cierto?, de estos dos casos en que eran serosos, aguda serosa y crónica simple, que no son consecutivas a necrosis pulpar. Yo les hablaba que había un traumatismo agudo que podía prolongarse en el tiempo y volverse crónica, y ahí vamos a tener una periodontitis apical crónica simple, sin necrosis previa, ¿ya? Por ejemplo, puede ser una oclusión traumática que permanece en el tiempo y que me va a dar cambios a nivel periapical. Generalmente la sintomatología va a ser negativa o bien alguna molestia en esa zona, pero no, como no es de curso agudo, no va a ser un dolor intenso ni marcado como en las periodontitis apicales agudas. Radiográficamente vamos a ver el espacio periodontal apical engrosado. ¿Por qué? Porque es de curso crónico y ya hay tiempo para que en la zona del periápice haya algún cambio radiográfico. Bueno, vamos a tener el infiltrado crónico que les habla el doctor. Y el tratamiento acá no va a ser la descontaminación del conducto, porque esa no es la causa, sino que hay que eliminar el factor traumático que lo promueve. Radiográficamente, en una periodontitis apical crónica simple o no supurada, entonces vamos a ver este ensanchamiento del espacio periodontal a nivel apical. En este caso es muy discreto. Si se fijan, nosotros vemos el espacio periodontal a nivel del tercio más coronario, el tercio medio, están mantenidos, pero cuando llegamos al ápice, vemos que hay un engrosamiento en esa área, que no alcanza a ser una lesión
de gran área, es solamente un ensanchamiento del espacio periodontal en esa zona, ¿ya? Aquí. Entonces ese sería el cambio radiográfico que vamos a ver en una periodontitis apical crónica simple. Lo más probable que este diente, si hacemos vitalidad pulpar, esté en la vitalidad positiva, no haya necrosis pulpar, ¿ya? Pero nos vamos a enfocar en las que son consecutivas a necrosis pulpar, por lo tanto voy a hablar ahora del absceso dentoalveolar crónico o periodontitis apical crónica supurada. La causa, lo mismo que la periodontitis apical aguda supurada, la contaminación del conducto, pero en este caso va a ser de baja intensidad. Y vamos a tener una vía de drenaje del pus que se está formando a nivel apical. Por lo tanto, vamos a tener un diente con una caries cavitada, con la cámara que está comunicada con el medio bucal y va a permitir un drenaje continuo, o bien vamos a tener una zona en la encía donde está escapando este drenaje. Y ya se los voy a mostrar en una foto. Clínicamente vamos a tener un drenaje por vía fístula o por vía conducto, ¿ya? Clínicamente el dolor va a ser ausente o va a haber algo de molestia. Quizás el paciente va a relatar alguna sensación extraña, que quizás al percutir se siente distinto ese diente a como se sentiría el resto de los dientes, pero no es un dolor propiamente tal. Y en la parte radiográfica vamos a ver un área radiolúcida a nivel apical que también es difuso, lo mismo que en el absceso dentoalveolar agudo. Histológicamente entonces tenemos las células inflamatorias crónicas y también con zonas de reagudización, o sea, zonas de neutrófilos, de polimorfonucleares en esa zona. El tratamiento, si bien hay que descontaminar el conducto, el tratamiento no es urgente porque el dolor no está presente, por lo tanto el paciente no consulta por una urgencia. Si bien sabemos que el conducto está necrótico y que hay una contaminación del conducto, tenemos dos vías de tratamiento. O instauramos el tratamiento conservador, que sería hacer una endodoncia de ese diente, o bien la exodoncia del diente problema. Lo mismo que en la periodontitis apical aguda o absceso dentoalveolar agudo, que yo les dije que había que hacer una endodoncia, pero el tratamiento de urgencia no era la endodoncia propiamente tal, sino que la descontaminación o el drenaje en ese momento para eliminar el dolor y bajar la sintomatología. El absceso dentoalveolar agudo, si es que no se puede hacer un tratamiento endodóntico de urgencia, tenemos que hacer también la extracción del diente, ¿ya? La periodontitis apical crónica supurada, si no hay un drenaje vía cámara, vamos a ver un drenaje a nivel de la encía. Vamos a ver un aumento de volumen, generalmente en la encía vestibular del diente problema, y que si uno lo aprieta o mete la punta de la sonda, hay una comunicación hacia adentro, y hay un drenaje activo de pus. Lo que nosotros vemos acá en la foto no es la fístula propiamente tal, sino que es el término de la fístula, y se llama párulis, clínicamente. Ahí después se los voy a dar en otra diapositiva, está escrito. Radiográficamente, el diente entonces va a estar con un área radiolúcida a nivel apical, donde se pierde, si se fijan, se ve difuso también, se pierden los bordes netos que podía haber en un granuloma, por ejemplo. ¿Ya? Pero clínicamente vamos a tener una vía de escape activa. Esto es el párulis, es la parte de la fístula donde desemboca, donde drena. La fístula es el camino que hace desde esta zona interna, donde está en el periápice, se acumula el pus, se forma un camino hacia la mucosa, y ese es la fístula, y lo que se ve en la encía es el párulis. ¿Ya? Si nosotros, por ejemplo, tenemos dudas, tenemos acá una zona de drenaje en la encía, y tenemos dudas si es que es el incisivo lateral, o el incisivo central, o el canino,
podemos meter un cono de gutapercha por el párulis que vemos clínicamente, lo introducimos y tomamos una radiografía. Y vamos a ver que el cono de gutapercha va a llegar a través de esa fístula a la zona problema. En este caso sería este diente de acá. ¿Ya? En otras ocasiones, por ejemplo aquí vemos estos dientes con una gran destrucción coronaria y generalmente el drenaje va a ser vía conducto hacia esta zona de destrucción coronaria. Va a estar drenando activamente hacia la boca por la cavidad de la corona que está acá. ¿Ya? Además acá hay asociada una lesión interradicular, pero lo que nos interesa ahora es la periodontitis apical crónica acá, que se ve una difuminación en el área radiolúcida. Estas áreas radiolúcidas pueden ser de poco tamaño o áreas más extensas, pero siempre va a ser difusa. Igual acá en esta raíz, ¿se fijan? Está difuso. No podemos ver bien dónde termina, no se ve bien un límite. Estos eran entonces las supuradas. Ahora vamos a ver las periodontitis apicales crónicas, pero de curso hiperplásico, donde nosotros tenemos un reemplazo del tejido óseo por otro tejido, un tejido blando. Recuerden que el doctor les hablaba que están estos restos epiteliales de Malacés que empiezan a proliferar y forman toda una organización con los macrófagos, y vamos a tener primero la instauración de un granuloma apical, que puede quedar como granuloma o bien seguir creciendo, organizándose y pasar a quiste. Todo quiste viene de un granuloma previo, ¿ya? Pero no todo granuloma pasa a quiste. El granuloma apical, entonces, es una hiperplasia de los tejidos periapicales frente a los problemas infecciosos de baja intensidad que tenemos en el conducto. Acá tenemos un conducto contaminado, tenemos una inflamación crónica a nivel apical, por fuera del foramen apical, y esta zona capsular, fibrosa que les hablaba el doctor, que rodea, como que trata de circunscribir el daño en esa zona. Y por lo tanto, radiográficamente, vamos a ver que estas áreas radiolúcidas van a tener estos límites más definidos, no como las supuradas que teníamos difuminación en los límites. Acá vamos a tener límites más netos de la lesión o del área radiolúcida. Clínicamente, un granuloma apical, vamos a tener un diente desvitalizado. Si tenemos dudas, hacemos un test de vitalidad pulpar, con frío, con calor, u otros. Y también podemos tener un diente que solamente tenga un cambio de color. Por ejemplo, típico, un diente incisivo superior, puede ser un central o un lateral, que tiene historia de algún traumatismo hace harto tiempo. Y el paciente nunca se hizo un tratamiento y con el tiempo la corona fue cambiando de color. Si nosotros vemos un cambio de color en la corona clínicamente, debemos suponer que el diente está desvitalizado y que la pulpa está necrótica. No vamos a tener sintomatología en el granuloma apical porque es una reacción crónica, hiperplásica, de larga data y no tiene ninguna sintomatología aguda. Radiográficamente vamos a ver un área radiolúcida más bien circular u ovalada, bien delimitada en la zona del periapis. Lo importante es que radiográficamente la vamos a ver menor a 1 centímetro de diámetro, ¿ya? Cuando tenemos una lesión radiográfica bien circunscrita, radiolúcida, menor a 1 centímetro o hasta 1 centímetro de diámetro mayor, debemos nombrarla radiográficamente como una lesión compatible con granuloma apical. No vamos a decir, ah, es granuloma apical, porque para tener un diagnóstico definitivo debemos hacer una biopsia. Pero sí tenemos orientaciones diagnósticas con las radiografías. El espacio periodontal se va ensanchando en el tercio apical de la raíz del diente problema y se va continuando con la lesión ovalada en el periapis. Puede haber en algunas ocasiones reabsorciones radiculares en esa zona. Entonces, radiográficamente, el diagnóstico va a ser una lesión compatible con granuloma apical.
Acá tenemos una imagen radiográfica en que tenemos dos incisivos. Uno que está sin tratamiento de endodoncia y que tiene esta lesión circular u ovoidea alrededor del ápice y que se continúa con el espacio periodontal más coronario. ¿Se fijan? Seguimos el camino del espacio periodontal y a nivel del tercio apical se va ensanchando y se va dibujando este círculo o este óvalo. Y después se continúa por el otro lado con el espacio periodontal. Bien circunscrito, delimitado, lo mismo en este diente que está tratado endodónticamente, tenemos el espacio periodontal que en alguna parte se ensancha y luego se continúa con esta lesión, con esta área radiolúcida ovalada en la zona apical. Los granulomas apicales no siempre se van a ver con una línea radioopaca alrededor, que sería una corticalización. No siempre, pero se podría ver corticalizado, pero generalmente los granulomas apicales no se ven corticalizados, ¿ya? Podría ser, pero no siempre. Igual acá en esta radiografía tenemos estos dos incisivos con lesiones compatibles con granulomas apicales, lesiones radiolúcidas bien definidas, en alguna parte quizás está corticalizada, si se fijan acá, pero no en todo su contorno. Igual acá, no en todo el contorno está corticalizado. Lo importante es que si lo medimos con una regla, va a tener menos de un centímetro de diámetro mayor, entonces radiográficamente lo vamos a diagnosticar como lesión compatible con granuloma apical. Cuando tenemos estas lesiones radiolúcidas a nivel apical y los dientes no están tratados, debemos inferir que el diente está con una necrosis pulpar, porque todas estas lesiones son consecutivas a necrosis pulpares, ¿ya? Por lo tanto, si tenemos un diente que radiográficamente, un diente que está necrótico, radiográficamente no podemos ver la necrosis pulpar, tampoco podemos ver la pulpitis, pero si tenemos estas lesiones apicales consecutivas a necrosis pulpar, sabemos que el diente está necrótico. Son signos indirectos de necrosis pulpar, ¿ya? El granuloma apical, el tratamiento, lo mismo, la contaminación del conducto debemos solucionarla. Como no hay una sintomatología aguda, no es un tratamiento de urgencia, pero sí, para mantener el diente en boca debemos hacer una endodoncia o debemos hacer una exodoncia del diente con un curetaje de la zona para eliminar todos los restos de ese tejido que está a nivel periapical. Luego del granuloma tenemos el quiste radicular. El quiste radicular, bueno, si tenemos la definición de quiste, de cualquier quiste, es una cavidad patológica que está delineada por un epitelio y que tiene un material en su interior que puede ser líquido o semilíquido. En el caso del quiste radicular, el epitelio va a derivar de los restos epiteliales de Malacés, los cuales van a proliferar como resultado de este estímulo crónico inflamatorio. De un granuloma, siempre un granuloma va a estar preexistente a un quiste radicular. Si vemos la génesis o la patogénesis de un quiste radicular, primero hay una fase de iniciación, donde estos restos epiteliales empiezan a proliferar. Cambia el oxígeno, cambia el pH, cambia el nivel de CO2 en la zona, y hay todo un cambio proliferativo de estos restos epiteliales. Luego, acá tenemos en este dibujito, estos en azul con núcleo son los restos epiteliales de Malacés, que van proliferando y parece una mora, ¿cierto? Van proliferando y cada vez hay mayor capa de células que han proliferado. Llega un momento en que el tamaño es tal que se necrosa esta zona interna y se organizan las células alrededor, como ven acá. Y ya comienza la formación del quiste, donde el líquido que se acumula, todos estos detritus de células muertas, de líquido en el interior, va generando una presión hacia afuera, hacia las paredes de la lesión,
y esta misma presión va generando que el quiste esté continuamente en crecimiento. Vamos a tener además una cápsula que lo rodea y el hueso circundante. En la etapa de crecimiento aumenta la presión oncótica intraquística y vamos viendo un aumento de la tensión del fluido, por lo tanto hay un crecimiento continuo del quiste. Por lo tanto, todo quiste radicular va a seguir creciendo, ¿ya? Por eso podemos ver quistes pequeños, quistes medianos y quistes muy grandes. A medida que esta presión hace compresión en el hueso, en el límite, vamos teniendo una reabsorción de hueso en esa zona y vamos teniendo un crecimiento del quiste. Los quistes radiculares hay de dos tipos si los vemos histológicos. Todos van a tener esta contaminación intracanal, ¿cierto? Intraconducto. Los que se continúan con el espacio periodontal apical y que están estrechamente comunicados con la zona del foramen apical, se les va a llamar quistes en bolsillo, generalmente, como dice acá, pocket cyst, y lo vamos a decir como quistes en bolsillo, me parece que tiene otro nombre, pero generalmente se llaman quistes en bolsillo, ¿ya? Entonces, radiográficamente los vamos a ver como una continuidad o continuación del espacio periodontal que se va ensanchando y luego se hace una lesión circular de límites bien definidos y corticalizados. En otro tipo de quistes apicales que están más alejados del foramen apical, vamos a tener un quiste verdadero. ¿Por qué el primero no era verdadero? Porque si veíamos la definición de quiste, debía estar rodeado de epitelio en todo su alrededor. En cambio, en bolsillo no vamos a tener el quiste rodeado en todo su alrededor por esta capa de epitelio. Sí, en el quiste verdadero, que va a ser independiente con irritación por contaminantes del conducto, uno va a ser verdadero, porque va a estar rodeado completamente de epitelio, y el otro va a ser en bolsillo. Radiográficamente, los quistes radiculares van a ser similares a los granulomas, o sea, vamos a tener un área radiolúcida circunscrita, pero en este caso, para que lo denominemos quiste radiográfico, debe ser mayor a 1 centímetro de diámetro, ¿ya? Y radiográficamente lo vamos a definir como una lesión compatible con quiste radicular, porque el diagnóstico definitivo lo da la histología. El área radiolúcida va a ser bien delimitada, circunscrita por una banda o una línea radiopaca en su alrededor. Esa va a ser la corticalización, ¿ya? Ahora, no todos los quistes se van a ver corticalizados, pero generalmente sí. O sea, tenemos en radiología tenemos todos los matices. Como las periodontitis apicales las podíamos ver negativas a la radiografía, podíamos ver espacios periodontales ensanchados o lesiones radiolúcidas francas, también en los quistes y en los granulomas podemos ver corticalizaciones o no, ya vamos a tener matices, o algunas corticalizaciones parciales incluso. Pero generalmente los granulomas apicales no van a estar corticalizados, pudiendo estarlo, y los quistes radiculares generalmente sí van a estar corticalizados, pudiendo no estarlo, ¿ya? Ahora, el término es quiste radicular, más que quiste apical. ¿Por qué? Porque el quiste radicular también puede ser no solamente apical, sino que se puede dar, por ejemplo, a nivel lateral. En vez de seguir el conducto principal, puede haber un conducto lateral que desemboca antes del foramen apical, y el quiste puede originarse a nivel de la pared lateral de la raíz, ¿ya? Por eso se llaman quistes radiculares, porque los podemos tener a nivel apicales o a nivel laterales. Ya, y hay otro término que hablamos, que es el quiste residual, que es un quiste radicular que quedó posterior a la extracción dentaria.
se hizo la extracción del diente problema, pero no enuclearon el quiste, no curetearon la zona y quedó la lesión independiente intraósea. Esa lesión puede seguir creciendo, ¿ya? Y también se va a ver como un área radiolúcida en relación a áreas desdentadas del reborde maxilar, de mandíbula o maxilar. Acá radiográficamente tenemos un diente tratado endodónticamente, y vemos que en el tercio apical radicular hay una continuación del espacio periodontal por una lesión grande, circular u ovoidea, circunscrita, corticalizada en su mayoría. ¿Ya? Lo importante es que es radiolúcida, grande, mayor a 1 centímetro de diámetro. En estas otras fotos, acá tenemos un molar, también tratado endodónticamente. Vemos que la endodoncia no está ideal porque los conductos mesiales no fueron tratados hasta el largo que debían ser tratados. Y esta lesión radiolúcida circunscrita a nivel de la raíz mesial del primer molar, si bien no la vemos corticalizada, por el tamaño ya es compatible con quiste apical inflamatorio, quiste radicular. Lo mismo acá en un molar superior, un diente tratado endodónticamente, en el que persiste una lesión compatible con quiste radicular, en este caso de mayor tamaño, y que en la radiografía intraoral no la podemos ver en toda su extensión. En este caso necesitaríamos tomar una radiografía panorámica para ver la lesión completamente. Esta foto es fea, digamos, tiene poca nitidez, está sacada de un libro, pero es la única imagen que encontré para que vieran las dimensiones a las que puede llegar un quiste radicular. Radiolúcida, circular, que está rodeada de una banda radiopaca en todo su alrededor. Y este es un quiste residual. Acá hay que sacarlo con cirugía. El tratamiento para el quiste radicular es hacer la endodoncia, y muchas veces cuando los quistes no son de gran tamaño, pueden retroceder, pueden involucionar y disminuir de tamaño. En algunas ocasiones solamente basta la endodoncia, en otras ocasiones se complementa con una cirugía apical donde hacen la resección o la enucleación del quiste, además de un tratamiento que hacen a nivel apical y un relleno que colocan en la zona de la desembocadura del conducto. En otras ocasiones se tiene que hacer la extracción del diente más la enucleación de la lesión. Acá vemos el intraoperatorio en una cirugía de un quiste radicular, y vemos que esta lesión claramente es de tejido blando, ¿cierto? Acá está la tabla ósea, y acá está la lesión, como un globo, que si nosotros la presionamos va a ser blanda. ¿Ya? Y acá la imagen del posoperatorio de la resección o enucleación del quiste. Bueno, eso eran en el esquema que yo les puse de las periodontitis apicales consecutivas a necrosis pulpar. Veíamos que había de curso agudo, curso crónico. Las de curso crónico podían ser supuradas o hiperplásicas, que son las últimas que vimos, que eran los granulomas y quistes. Hay otras lesiones que también las quiero nombrar acá, que son reacciones periapicales de contaminaciones del conducto o de inflamaciones pulpares. La primera es la osteomelitis crónica focal esclerosante. Osteomelitis es, si nosotros nos vamos al término mismo, es una inflamación de la médula ósea, ¿cierto? En este caso una inflamación del hueso a nivel
muy focalizado a nivel apical o periapical. Este término, en algunos textos, lo relatan como un cuadro en el cual hay una reacción periapical a la inflamación pulpar en dientes jóvenes, generalmente molares, primeros molares inferiores, donde todavía la pulpa está vital, está inflamada y hay una reacción de aposición ósea en la zona periapical. Por eso se llama esclerosante. La vamos a ver como una lesión radiopaca difusa a nivel apical, con una zona más radiolúcida cerca del ápice. La inflamación es de los espacios medulares del hueso en esa zona. Hay tejido conjuntivo fibroso también y neoformación ósea. El tratamiento es la endodoncia de ese diente que todavía está vital, pero está con la pulpa inflamada. Acá radiográficamente vemos este molar que está con una gran restauración metálica, al parecer, ¿cierto? A nivel coronario, se ve proyectada en la cámara pulpar, y vemos que hay una reacción a nivel apical. Si se fijan, hay una zona más esclerótica, más radiopaca. Es un área radiopaca alrededor de la raíz, igual acá. Y en esta zona podemos ver un ensanchamiento leve del espacio periodontal a nivel apical de esta raíz. Ya, entonces el tratamiento es una endodoncia. También hay otras reacciones, la que se llama hipercementosis, que como el nombre lo dice, es aposición de cemento, ¿cierto? Es una reacción defensiva de los tejidos periapicales, también a la noxa del diente. Y hay una marcada formación de cemento radicular. Recordemos histológicamente que el cemento tiene una zona acelular, que está más hacia la zona coronaria, y un cemento celular que está hacia la zona más apical de la raíz. En esa zona, que es de cemento celular, vamos a tener formación de cemento en la raíz dentaria. Se da generalmente en dientes de personas de edad media o avanzada que tienen alguna lesión ahí en el diente. La inflamación crónica es leve, de larga data, y va propiciando esta reacción crónica y de hipercementosis. Sintomatología negativa, no hay ningún dolor, ninguna sensación. Y radiográficamente vamos a tener un engrosamiento de las raíces a nivel apical, a nivel del tercio apical de la raíz. Acá, radiográficamente, por ejemplo, vemos, acá hay un diente que desde el tercio medio al tercio apical, la raíz está engrosada, ¿se fijan? Está deformada. ¿Y por qué yo sé que es cemento y no hueso? Porque toda esa zona deformada que les decía yo, radiopaca, está rodeada por una línea radiolúcida que correspondería al espacio periodontal, ¿ya? Acá también, en estos dientes. Bueno, esto es cálculo. Acá también, estos dientes están con hipercementosis acá, vemos que la silueta del diente cambia, ¿cierto? Pero esa silueta siempre va a estar rodeada de espacio periodontal, ¿ya? Igual acá, en el molar de abajo, vemos unas raíces más anchas a nivel apical, hipercementosis, asociadas con una lesión, un área radiolúcida además. Igual aquí. Acá. ¿Ya? Ahora, lo que complica la hipercementosis es el tratamiento que, si queremos hacer una extracción de estos dientes, necesariamente vamos a tener que hacer una resección, una odonto... ¿Me puedo un poco de esto a la abuela? El lúcuma. Sí, uy, sí. ¿Aló? ¿Quién es? Ah, pensé que me habían hablado. Estos dientes que van a estar con hipercementosis van a requerir de una cirugía a nivel de esa zona, porque si sacamos el diente, tratamos de luxar el diente, no va a salir, no va a salir, porque la zona media apical va a estar mucho más ancha, va a ser imposible sacar el diente. Y por eso, siempre, al planificar una extracción dentaria, debemos tener una radiografía.
nos podemos encontrar con cualquier cosa. Puede ser que no nos encontremos con nada, pero para evitar problemas necesitamos radiografías siempre previas a una extracción. Además hay un término que se llama cicatriz apical, que es una cicatriz que queda posterior a una lesión que hubo en el periápice. Y es cicatriz porque es una zona de reemplazo de la lesión que había por tejido fibroso. La sintomatología es negativa, ¿ya? Y hay fibrosis cicatriciales de algún proceso inflamatorio que involucionó, o sea, que se está tratando de resolver. Generalmente nosotros las vamos a poder detectar radiográficamente si comparamos el diente que estaba con una lesión crónica preexistente, con un granuloma o con un quiste radicular, se le hizo la endodoncia y vemos que radiográficamente hay cambios en el tiempo, que el quiste se va achicando y además vamos viendo, por ejemplo en esta zona, que se van formando nuevas trabéculas, va habiendo una zona de formación ósea, que ya el área radiolúcida no es tan negra, sino que se va haciendo más gris, porque en algunas zonas hay aposición nueva de formación nueva de hueso, y en otras áreas hay cicatrices de tejido fibroso. Pero sí debemos, para poder diagnosticar una cicatriz apical, debemos tener radiografías previas de la lesión como era en un principio, ¿ya? Y eso sería la presentación. ¿Alguna pregunta? Profe, tengo una pregunta. He visto un tratamiento de una endodoncia periapical. ¿Se vería de la misma manera? ¿Cómo una endodoncia periapical? Que extraen el diente, ¿Ya? le cortan el ápice, le ponen las limas, luego no sé cómo va la endodoncia, y luego lo vuelven a colocar. Ah, no, pero es que tu término de endodoncia periapical es el que confunde. La endodoncia siempre va a ser el tratamiento del conducto, ¿cierto? Sí. Lo que pasa es que hay dientes que sufren traumatismos, pueden ser avulsionados. Por ejemplo, un diente, yo me caigo, me pego contra algo duro y se me sale el diente, se me avulsiona, un incisivo central superior, por ejemplo. Ese diente hay que reposicionarlo, hay que reimplantarlo. Pero muchas veces hacen la endodoncia rápidamente fuera del alveolo. Lo ideal es reposicionarlo al tiro, claro está, ¿ya? Y luego hacer la endodoncia. Pero en algunas ocasiones yo he sabido que hacen la endodoncia como súper rápido y los reimplantan. Pero no es habitual, generalmente se reimplanta el diente y después se hace la endodoncia. Entiendo, pero ¿se vería de la misma manera? ¿Cómo? ¿Se vería como de la misma manera radiográficamente hablando que las últimas fotos que vimos? Las últimas radiografías que vimos. Sí. ¿A cuáles radiografías? Estas, las que ¿A vimos esa? de cicatriz apical. No. Este es un diente que nunca tuvo un traumatismo, que tuvo quizás una caries, algo, y le hicieron la endodoncia, ¿ya? Lo más probable es que haya tenido un quiste de gran tamaño y que en esta radiografía solamente es un control radiográfico, por ejemplo, a los 3 meses, a los 6 meses posteriores al término de la endodoncia. Y se va viendo el cambio radiográfico de la lesión que se va achicando y se va formando hueso. Entonces vamos ya, el término ya va a ser una cicatriz y no va a ser un quiste. Pero acá el diente nunca se sacó, nunca se le hizo la endodoncia fuera de la boca. Eso es lo que yo te entendí, que se sacaba la raíz, se hacía la endodoncia y después se ponía. Sí, había visto a un doctor hacerlo en Instagram y quedé como muy choqueada respecto Ahora, a eso. cuando un diente se pierde por un traumatismo, lo ideal es reimplantarlo enseguida, porque el pronóstico, ahora, ese diente se tiene que reimplantar ojalá a los minutos, a las pocas horas, porque después va a haber toda una reacción a nivel periodontal.
si lo reimplantamos, si nos demoramos más en reimplantarlo, vamos a tener mayor daño y mayor riesgo de reabsorciones, de reemplazos, de hueso. Hay toda una serie de reabsorciones inflamatorias por fuera de la raíz y se van reemplazando por otros tejidos. También hay pérdida del espacio periodontal y anquilosis. Hay varias reacciones que puede haber. Y nosotros podemos disminuir el riesgo reimplantando rápidamente el diente. Ya, igual le entiendo Es esa idea. raro lo que me comentas, porque yo no había escuchado que sacaran el diente, hicieran la endodoncia y después lo reposicionaran así como me cuentas tú. No sé si algún colega tiene algo que aportar a eso. Sí, sí, yo también vi lo mismo que dice la coleguita ahí. Pero claro, es un riesgo mayor porque estás actuando, primero estás sacando unas células, digamos, del metabolismo normal donde están acostumbrados a vivir, y segundo, si no eres muy pulcro y contaminas eso, chao, un desastre, no resulta. Ahora, no sé, Jordana, tú que eres radióloga, yo he visto algunas partes, por ejemplo, en que esos dientes en que hacen el tratamiento de conducta afuera, les hacen una pequeña pisectomía, por lo tanto el diente se ve como biselado, depende de dónde le hicieron el corte, y con un puntito de material radio opaco, que es donde sellan por arriba el diente. Ahora, Sí, lo que pero dice la doctora, lejos mejor que... Sí, eso yo lo he visto en las cirugías apicales, pero ahí no sacan Sí. el diente. Lo que hacen es No, hacer no, la no, no, endodoncia no. primero, No, de acuerdo. hacen una endodoncia, luego Sí. hacen la cirugía apical, que es un abordaje quirúrgico a la zona apical de la raíz, hacen una comunicación, sacan tabla ósea vestibular generalmente, acceden al ápice, sacan la lesión que había, el quiste, por ejemplo, hacen un biselado del ápice y lo rellenan con algún MTA o antes incluso lo rellenaban con amalgama. O claro, o ionómero. Sí. Pero eso es con el diente en boca, porque Claro, si sacamos un diente estamos traumatizando las fibras del ligamento periodontal y después vamos a tener un montón de reacciones desfavorables. Claro, es que lo que decía la doctora era, en el caso de una abulsión, que llegue, por ejemplo, el paciente llega, ya hace 5 minutos me pegué un golpe y llegué con el diente en la mano. Entonces ahí le hacen la endodoncia, lo abren, la endodoncia afuera, digamos, hacen la endodoncia, pero generalmente igual los rellenan por arriba y los vuelven a colocar. Claro, tiene que ser muy rápido porque Sí, lo ideal claro. es que las fibras que se cortaron a nivel periodontal todavía tengan una vitalidad y puedan Reunirse. reimplantarse, reunirse, claro. Claro, y que no quede contaminado el diente, o si no, hasta luego. Claro. Sí, hay comentar que lo relevante es el cuidado de la membrana periodontal. Ya cuando se evolucionó el diente y la pulpa, en realidad, si el lápiz está cerrado, no hay mucho lo que hay que hacer, pero lo que hay que cuidar y que ser tremendamente meticuloso en la manipulación del ligamento periodontal. Ese es, digamos, lo relevante. Igual todo este capítulo lo van a ver después en traumatismo dentalveolar, en odontopediatría, así que ahí se va a ver con más tranquilidad todo esto. Y en cuanto a las opciones, uno puede hacer un montón de cosas. De ahora que resulten es otra cosa. Entonces, yo puedo pelar el diente, puedo ponerle gutapercha, puedo llenarlo, rellenarlo con ionómero, lo que sea, pero otra cosa es que resulta. Y el resultado se mide por la tasa del éxito, la conservación del diente, la revitalización de los tejidos, eso. Y eso, digamos, que es ya en la parte de la especulación. Si es por hacer, podemos hacer todo. Que resulte es otra cosa. Sí. Sí, pero ese es otro capítulo de traumatismo dentalveolar. Y entonces igual ahora Sí. Así Gracias, es. doctora. ¿Alguna otra duda? ¿Radiográfica? Bien, pues. Ahora, hay veces que los pacientes consultan por un absceso dentalveolar agudo, uno saca una radiografía y piensa que va a haber la tremenda lesión apical y no se ve nada, nada, nada. Se ve el espacio periodontal conservado, todos los tejidos, el hueso, la lámina dura, el espacio periodontal, todo normal. Pero tiene un tremendo absceso dentalveolar con inflamación, con edema de cara, con fluxión de cara, con mucho dolor. Y eso ya sería un absceso dentalveolar primario, ¿cierto? Donde
la noxa fue tan rápido y esta cosa partió de pocas horas que no le dio tiempo al organismo a reemplazar hueso por otro tejido y verse radiográficamente. No sé si tienen alguna otra duda. Y comentar lo que había preguntado un compañero en la clase del doctor Fuentes, que si el granuloma se podía ver un aumento de volumen clínico. Generalmente no, porque si se fijan el granuloma está intraóseo y no genera esa presión de crecimiento como lo hace el quiste. Por lo tanto, van a ser de diagnóstico radiográfico. Se llaman, estas lesiones pasan desapercibidas, hasta que uno toma una radiografía y se encuentra con una lesión compatible con granuloma. Ahora, el distinto es un quiste que tiene mayor crecimiento y un crecimiento continuo, donde sí clínicamente podemos ver un abombamiento de la tabla, generalmente vestibular. O también se puede dar cuando hay una activación, ¿cierto? Una activación de un crónico y se agudiza otra vez, ¿cierto? En el cual se levanta el periósteo y hay un absceso subperióstico. Sí. Y ahí tocan ustedes, hay mucho dolor y es muy parecido a lo que les nombraron al autor anteriormente, pero que se vea que un quiste infeccioso abombe una tabla es como muy raro, que son rápidos. Sí. 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 Me faltó como cuando yo le pasé los síntomas clínicos de un absceso dentoalveolar agudo, ¿cierto? Que yo les dije que dolor a la palpación vertical del diente, obviamente a la percusión, hay que tratar de no percutir porque duele un montón, pero también duele a la palpación de la tabla vestibular del diente problema. Por ejemplo, si una raíz mesial, una raíz mesio-vestibular de un primer molar superior. Yo presiono con la yema del dedo en esa zona de la tabla a nivel apical y se siente un dolor. Eso también es otra característica clínica del absceso dentoalveolar agudo. Ahora, lo que dice el doctor Torres, cuando ya hay el absceso dentoalveolar agudo, siempre va a tratar de hacer camino al tejido blando. Cuando hace camino y se hace subperióstico, ya vamos a ver un abombamiento de la tabla en esa zona y mayor dolor a la palpación de la tabla vestibular. Eso lo vemos en la siguiente unidad por si acaso. Pero para que vayan aprendiendo, un comentario. Usted ve el aumento de volumen y lo toca y dice, esto es grave, entonces el paciente en vez de 100, esto me va a salir 300. Exactamente. Como claro. broma, ¿eh? Ya. ¿Estamos listos entonces, Jordana? Ya. Sí, listo. Bien, pues jóvenes, nos encontramos el próximo viernes. Vamos a dejar hoy día disponible la guía de ejercicio, ¿ya? Para que dispongan de ella para su próximo trabajo, ¿ya? Así que estamos listos. Gracias, Jordana, gracias a todos los doctores y nos estamos viendo para el día viernes. Hoy día envío un correo a la delegada respecto a la actualización de notas e información, ¿ya? Que estén muy bien.